política es sobre todo un estado de ánimo que tiene consecuencias, y ese estado de ánimo es consecuencia de la crisis económica, la crisis moral, la crisis en la que de una forma u otra se ha ido sumiendo España en los últimos años. Entonces, en ese sentido, o sea, como consecuencia de todo esto, surge un movimiento contestatario que, más que un movimiento social, es, como digo, la suma de los estados de ánimo de muchas personas, que acaba produciendo un rechazo o una oposición a todo lo establecido. Sí, o sea, yo creo que es necesario mantener, o sea, siempre dentro del respeto a las instituciones, la transformación de las mismas a las nuevas situaciones, a las nuevas formas de pensar, a las nuevas formas de entender la sociedad, a las nuevas formas de entender la relación entre las personas. Y todo eso, que es una realidad, tiene que transmitirse también en las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas en España siguen funcionando, siguen respondiendo a las necesidades del siglo XIX, mientras que las necesidades de las organizaciones sociales en general, y los partidos políticos no dejan de ser una organización social más, con un rango constitucionalmente elevado, por decirlo de alguna manera, siguen, o sea, tienen que responder a esas necesidades que hoy en día tienen las organizaciones sociales. De ahí que la necesidad de transparencia, la necesidad de una relación mucho más fluida entre sus miembros, de una colaboración continua, no solo de unas élites que dan unas instrucciones, unos mensajes, sino de un trabajo continuo a la hora de elaborar propuestas políticas, pasan de una forma u otra, yo creo, en gran medida por la transformación de los partidos políticos, por su conversión en organizaciones sociales del siglo XXI. Yo creo que en nuestro país, pues, o sea, cuando se analiza la situación de la sociedad civil en nuestro país, siempre achacamos, entre comillas, la situación al franquismo, pero yo creo que la realidad es que en nuestro país hemos vivido demasiado bien, y hemos vivido demasiado bien generando una mentalidad en la que todo se lo debíamos, o sea, todo se lo exigíamos al Estado. Y en gran medida la sociedad civil no ha surgido porque no existía o no se percibía esa necesidad, dejando a los partidos políticos la posibilidad de ir haciéndose con campos que no le pertenecen, y de ir copando, de ir colonizando aspectos del Estado y de la sociedad que no le son propios. En ese sentido, yo creo que la sociedad civil es fruto de la necesidad. El otro día hablaba con una chica que está venezolana, que está trabajando en Venezuela, y me sorprendía la ebullición de iniciativas que en países como Venezuela, donde la necesidad apremia, por decirlo de alguna manera, surgen en campos de lo más diversos: la educación, la formación cívica, la solidaridad social. Y creo que en España, y se sorprendía de que en España, con la crisis en la que estamos metidos, no pasara algo parecido, y ella lo decía como muy sorprendida, contrastando una con otra. Yo creo que de una forma u otra, en España se está empezando a ver esa necesidad y la sociedad civil como una forma de dar respuesta a esas necesidades en campos de lo más diversos. Y la sociedad se está movilizando para atender las necesidades más primarias desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de ropa, que eso también es sociedad civil, y también se está empezando a movilizar desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la política. En ese sentido, yo creo que la sociedad civil está sufriendo, y los medios de comunicación, de una manera, o sea, está sufriendo un renacer. Pero es un renacer que responde, una vez más, a los principios de las organizaciones actuales, no a las del siglo XX. Si esperamos grandes organizaciones de la sociedad civil con una gran influencia en la sociedad, creo que nos equivocamos. A lo que vamos, en mi opinión, es a pequeñas iniciativas con una agenda muy propositiva, o sea, dando soluciones pequeñas a problemas pequeños, pero muy grandes. O sea, muy grandes no, perdón, en gran número. Y además interconectadas entre sí, y con un periodo de vida, por decirlo de alguna manera, bastante reducido. Organizaciones que nacen, responden a un problema, triunfan o fracasan y desaparecen. Me parece que eso, hacia esa estructura de sociedad civil, es hacia la que vamos. Y en ese sentido creo que poco a poco vamos en el buen camino. O sea, yo creo que la cultura democrática de la transición responde a la transición. Y es una situación peculiar en la que ahora mismo no nos encontramos. Pero es cierto que la cultura democrática de la transición, que de una forma u otra se suma de consensos, de renuncias, de ser capaz de llegar a acuerdos, de poner el interés propio en un segundo lugar por un interés general superior al del propio interés o al del interés del partido, hay muchas cosas
que deberíamos recuperar. Y deberíamos recuperar en esa línea, o sea, de dejar a un lado el enfrentamiento, de dejar a un lado las siglas políticas y ponernos a trabajar juntos construyendo un proyecto común. Esto suena a palabras vacías y sobre todo cuando se trata de traducir en grandes pactos o en grandes propuestas de pactos de cara al Congreso o a la galería. Pero realmente el ser capaz de ponerse de acuerdo en cosas pequeñas, en proyectos pequeños, en los que el acuerdo es una necesidad, me parece que es de una forma u otra empezar a recuperar ese espíritu.